Bueno, en esta ocasión nos dan un vector XYZ perteneciente al espacio vectorial R3. Entonces nos dan un subconjunto vectorial, el cual nos dice que del vector X, tal que X más Y más Z es igual a 0, debemos demostrar si es un subconjunto vectorial o no lo es. Entonces, lo primero que debemos hacer aquí es aplicar los tres términos. Entonces, el primero será cerradura bajo la suma. El segundo será cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Y el tercero será el vector nulo. Entonces, lo primero que hago es suponer que tengo dos vectores, cuyas componentes sería x1, y1 y z1. Y el segundo vector, que se compone de x sub 2, y sub 2 y z sub 2. Entonces, al yo sumar estos dos vectores, se hace de componente a componente. Entonces, para la componente x sería sumar las dos. Para la componente en y sería sumar las dos. Y para el componente z sería sumar los dos. Listo. Entonces, como me dice, el espacio vectorial me dice que x más y más z debe ser igual a 0. Entonces, la componente x diría yo que es x más 1 más x sub 2 más la componente en y, que sería y1 más y2, y la componente z, que sería z1 más z2, y eso lo debo igualar a 0. Pero si yo agrupo por cada vector, que es lo que me dice el espacio, yo puedo agrupar x1 más y1 más z1, y por otro lado puedo agrupar lo del segundo vector, que sería x2 más y2 más z2, y esto sería igual a 0. Entonces, reemplazamos por lo que nos dice el subconjunto S. Entonces nos dice que x más y más z es igual a 0, esto sería 0. Esto también sería 0 y es igual a 0. Entonces, como se me cumple la igualdad, sí se cumple el primer término, que es la cerradura sobre la suma, bajo la suma. El segundo punto sería bajo la multiplicación por un escalar. Entonces, si yo digo que voy a tener un escalar A y lo multiplico por el vector, ya sabemos que el vector X es X, Y y Z. Entonces, al momento que yo multiplique a A por el vector, también multiplico sus componentes. También multiplico sus componentes. Pero ya sabemos lo que nos dice la condición. Entonces, si la condición es que x más y más z sea igual a 0, entonces yo sumo el producto con los escalares, y eso también me da 0. Entonces, aquí vemos que por agrupación de términos o factor común, yo puedo sacar a la A y me quedaría el mismo vector. Y vería que como ya esto me da 0, entonces A por 0 sería igual a 0. Y también se cumple. Y para el tercer paso, entonces tendría el vector nulo. Entonces sabemos que el vector nulo es el que tiene sus componentes en el origen. Entonces, si tengo que x más y más z es el subespacio vectorial
igualado a 0, entonces reemplazo por el vector nulo sus componentes y veo que esto también se cumple. Por lo tanto, se concluye que el subespacio inicial del problema sí es un espacio vectorial de nuestro ejercicio.